tardes. Les agradecemos haber venido para abrir este panel de sustentabilidad y licencia social. Queremos agradecerle la presencia a Andrea Heinz, subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería, a Sandra Martínez, gerente corporativo de Asuntos Ambientales de Pluspetrol, y a Pablo Martelota, jefe de Desarrollo Social de Tecpetrol. Bueno, bienvenido. Gracias a todos. Nos gustaría arrancar el panel con una consulta, digamos, una pregunta para Pablo. Sería la siguiente. Nos gustaría saber cómo se relacionan hoy en día las operadoras con las comunidades en donde operan. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar presentes. Esto es una hora difícil y venir a hablar de sustentabilidad a esta hora, la verdad que se lo agradecemos realmente mucho, porque es un tema, al menos para lo que trabajamos de esto, que lo vivimos sumamente interesante y vemos que realmente somos más de uno los que nos interesan estos temas. El relacionamiento con las comunidades hoy tiene los desafíos que encontramos hace 20 años atrás en operaciones que heredamos del Estado. Cuando vamos a encontrar un nuevo negocio, ya no es hago cosas para que me dejen estar, sino cómo me quedo, cómo valido mi rol en este lugar en el que estoy. Con lo cual ya no es tener una gran billetera como podría ser antes, sino tener la capacidad de dialogar, de escuchar sobre todo, para ver qué entendemos de dónde estamos y cómo vamos a presentar nuestro negocio. Si eso no lo logramos desde el principio, nos vamos a pasar bastante tiempo peleando, con lo cual el sostenible no va a tener nada. Entonces, este relacionamiento con la comunidad hoy, centrado en empresas que somos extractivas, que trabajamos con energía en lugares donde probablemente esas comunidades en el corto plazo a veces no estén disfrutando de esta energía o de lo que nosotros hacemos, tiene una complejidad de poder explicar, bueno, qué voy a hacer, a dónde va a ir esta riqueza, cuál va a ser el beneficio, pero también cómo impacto en lo que estoy haciendo. Entonces, todo ese cúmulo de cosas nos llevan a armar un plan de relacionamiento, particularmente para Tecpetrol. Lo hemos enfocado en el fortalecimiento cultural y todo lo que tenga que ver con la educación técnica. Pero a veces hay que arrancar un poco más de base con cuestiones de salud y demás, y hay que dejar para un poquito después. Entonces, no hay una receta. La básica es escuchar, sobre todo ver dónde estamos metidos y poder transmitir qué es lo que queremos hacer. Eso es al menos lo que intentamos hacer en Tecpetrol. Bien, muchísimas gracias. Sandra, un poquito en base a tu experiencia que has tenido en Camisea, nos gustaría saber, desde tu punto de vista, cuáles han sido los cambios de paradigma que ha sufrido la industria en cuanto al cuidado del medio ambiente y de operaciones sustentables. Bueno, buenas tardes a todos y, al igual que Pablo, muy agradecida por la invitación y por esta iniciativa que tienen ustedes como jóvenes de empezar a ver hacia dónde vamos. Traje unas fotos que no sé si se podrán pasar sobre ese proyecto que me estás preguntando. Para quien no lo conoce, Camisea es un proyecto muy grande de gas en selva amazónica peruana. Y creo que a partir de Camisea hay 2 o 3 paradigmas que han cambiado. El primero creo que es el empezar a pensar que los proyectos no los desarrollamos solos o que no estamos solos en el lugar donde llevamos adelante un proyecto. Hay gente, hay población, hay ciudades, hay gobiernos, hay otros intereses. Entonces, creo que el primer cambio ha sido ese, que la industria empezó a incorporar las inquietudes locales, las preocupaciones locales en el diseño de proyectos. Empezar a ver qué le preocupa al otro, qué riesgos tengo como empresa al llevar adelante un proyecto, pero también qué riesgos va a tener la población que me rodea al desarrollar yo este proyecto. Creo que ese ha sido el cambio fundamental que hemos tenido como industria en los últimos 10, 15 años. El otro cambio tiene que ver con el poder desarrollar proyectos en áreas sensibles con una mínima huella, tanto una mínima huella ambiental como social. En el caso particular de Camisea es un megaproyecto de gas en un ambiente altamente sensible, es uno de los 35 hotspots de biodiversidad del mundo.
Y además de tener esta sensibilidad ambiental, es un área con población indígena amazónica. Entonces se comenzó con un proceso de consulta que nos permitió conocer qué le preocupaba a la población, y la misma población y sus organizaciones nos ayudaron a redefinir el proyecto. Es decir, no querían caminos, entonces toda la logística fue aérea y fluvial, y el diseño del proyecto hoy, después de haberlo iniciado, la operación empezó en el 2004, es un proyecto que se considera offshore inland, es decir, como una plataforma en el medio del mar, en un mar verde en este caso, si lo ven, y no hay caminos de acceso, solo se accede por vía aérea y fluvial. La población nos ayudó también a definir otras salvaguardas ambientales y sociales en el proyecto, como por ejemplo un monitoreo ambiental comunitario, un programa de supervisión fluvial comunitaria, programas de empleo local, campamentos confinados, pasaporte de salud, porque en la zona la población tiene una alta sensibilidad a poder, al temor de que ingresaran nuevos vectores de enfermedad. Es decir que la población contribuyó a diseñar el proyecto y la empresa estuvo abierta a recibir eso y a rediseñarlo. Entonces creo que ese es el otro cambio de paradigma, poder desarrollar un proyecto en un área sensible, un megaproyecto, bajando totalmente la huella tanto ambiental como social. El otro cambio en los últimos años es el avance en las buenas prácticas ambientales y sociales de la industria. Todas las empresas contribuimos de una u otra manera para esto, a través de, por ejemplo, las cámaras locales, por ejemplo, en el caso de Argentina, el IAPG, u otras cámaras de la industria de oil and gas en Perú, en Bolivia, también a través de la participación de las empresas en las cámaras regionales, como es el caso de ARPEL. ARPEL es la Asociación Regional de Empresas de Oil and Gas y Biocombustibles para Latinoamérica y Caribe, o a través de las organizaciones internacionales, como es el caso de IOGP o IPIECA. Entonces, la industria trabaja en esas cámaras propiciando buenas prácticas. Hay buenas prácticas en materias técnicas, es decir, para temas que son sumamente importantes en la industria, pero que tienen un impacto ambiental o social. Por ejemplo, manejo de aguas de producción, el manejo de derrames, el manejo de suelos contaminados, la gestión de residuos sólidos, la gestión el manejo, por ejemplo, de los efluentes de las plantas de tratamiento. Hay toda una serie de recomendaciones o de buenas prácticas que la industria ha progresado enormemente en los últimos años. Y por otro lado, ese incremento en las buenas prácticas ha llevado también a que se mejore la legislación en materia ambiental y social en Latinoamérica. Hoy por hoy hay legislación referente a límites de emisiones, límites de vertido, también hay legislación relacionada a participación ciudadana, algo que hasta hace 10 años no se hablaba, pero sí hay regulaciones, legislaciones en Latinoamérica respecto a compensaciones ambientales por impactos de la industria. Es decir, que hay una serie de avances muy, muy importantes que yo vengo observando desde que empezó Camisea. Camisea lo empezamos a hacer el proceso de consulta en el año 2000-2001. Y en estos 16, 15 años hay un avance sumamente importante. El otro tema es cómo se comunica eso, que ese es un tema que todavía falta. Bien, excelente, gracias. Andrea, nos gustaría preguntarte respecto de cuál es hoy el rol de la eficiencia energética en este escenario que tenemos actualmente de energías renovables, este escenario creciente en cuanto a energías renovables. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y gracias a ustedes por el interés. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes la definición de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética. Eficiencia energética es obtener los mismos bienes y servicios usando menos cantidad de energía. Eso, digamos, dicho así en términos generales, parece bastante abstracto. En términos prácticos, lo podemos ver a nivel individual, es mantener la calidad de vida o incluso muchas veces mejorarla consumiendo menos energía. Si lo vemos del lado de las industrias, es incrementar la productividad reduciendo el consumo de energía, reducimos los costos operativos, mejoramos la rentabilidad. Todo eso es eficiencia energética. Cuando lo vemos a nivel país,
hacemos eficiencia energética o cuando seguimos creciendo y no necesariamente incrementamos el consumo de energía con la misma velocidad que mejoramos o crecemos económicamente. Una vez dado esto, ¿cómo compatibilizar con las energías renovables? Son absolutamente complementarias. Es una complementariedad que no solamente existe, sino que es necesaria. Porque cuando hacemos y hablamos de eficiencia energética, hablamos de reducir el consumo de energía, no importa de cuál sea la fuente. La fuente puede ser fósil, como puede ser petróleo, gas, carbón, puede ser nuclear, hidroeléctrica y también puede ser renovable. Y también tiene sentido hacer eficiencia energética aun cuando las fuentes sean de recursos renovables. Hace poco la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, publicó un artículo donde habla de las sinergias entre renovables y eficiencia energética y con un análisis metodológico y sistemático sobre algunos países, una de las conclusiones que llega es que si queremos cumplir con uno de los objetivos del Acuerdo de París, que es limitar en 2 grados el incremento de temperatura del planeta respecto de la era preindustrial, del lado de energía, que es uno de los sectores que mayor aporta en gases de efecto invernadero, necesitamos trabajar en renovables y eficiencia energética en conjunto. Si logramos acoplar las dos disciplinas y trabajarlas de manera complementaria, solamente con eficiencia y renovables vamos a poder lograr casi el 90% de lo que necesitamos para llegar a ese objetivo. Ahora, si los trabajamos como dos disciplinas independientes, ninguna de las dos por sí sola va a ayudarnos a acercarnos a ese objetivo global. Y lo mismo vale a nivel nacional. Nosotros tenemos hoy un objetivo de incluir renovables en la matriz energética, pero también tenemos un objetivo de implementar políticas de eficiencia energética en los distintos sectores, tanto en la generación de energía eléctrica, en la producción de petróleo y gas, en todas las etapas de transformación, distribución y también en la demanda. Eficiencia no está presente en un único sector, está presente en toda la matriz energética y en todos los actores de la demanda, sea residencial, industrial, transporte y también el sector público, donde además el rol del sector público no solamente tiene que ver con la cantidad de eficiencia o la reducción de consumo que podamos aportar, sino también con un efecto ejemplificador para el resto de los sectores. Entonces, si bien hay un contexto de energías renovables creciente y lo celebramos, necesitamos trabajar en eficiencia junto con energías renovables, porque cuanto más eficiencia energética incorporemos en nuestra matriz, y de hecho uno de los grandes desafíos es ver la eficiencia como una fuente más de energía, mayor va a ser la participación de renovables que tenga en la matriz primaria. Así que, bueno, ahí la oportunidad existe, necesitamos trabajar en conjunto y no pensar que aún en un contexto de energías renovables de casi el 100% no es necesaria la eficiencia energética. Al contrario, es absolutamente necesaria para que eso ocurra y podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Bien, clarísimo, gracias. Pablo, para continuar con lo que charlábamos al principio, queríamos saber cuáles fueron tus experiencias más destacadas en países latinoamericanos en donde trabajaste. Bueno, voy a comenzar la más reciente, es lo que estamos haciendo en México. México, a partir de la reforma energética, siendo un país donde Pemex fue el operador principal para todo y los demás éramos contratistas, abrió el juego a que las demás operadoras tendríamos participación directa y implementa un sistema de evaluación de impacto social, lo cual es muy novedoso porque nos lleva a interrogar a toda la operación de qué manera vamos a impactar directa o indirectamente en las comunidades y no solo las comunidades, sino los municipios, la población en general de los lugares que trabajamos. Entonces, es todo un desafío porque hay que llevarlo a un documento que la Secretaría de Energía lo tiene que aprobar y luego tenemos que, junto con eso, presentar un plan de cómo vamos a manejar, cómo va a ser la gestión social. Esa es una experiencia muy reciente. O sea, la semana pasada estuve en México intentando despuntar la última parte del estudio. Por el terremoto frenamos, lo seguiremos un par de semanas más, pero es una de las experiencias al menos más interesantes y más novedosas en cuanto a industria, el poder
antes de empezar a operar un yacimiento, tener que decir cómo voy a impactar y cómo lo voy a manejar. No digo que es sencillo, pero ayudó mucho experiencias anteriores. Perú y Ecuador fueron una gran escuela para nosotros. Sandra contaba de Camisea, el consorcio y Pluspetrol opera el yacimiento. A nosotros nos tocó construir y operar durante 10 años el sistema de ductos. Construir y operar 730 kilómetros de ductos de gas y de condensado, pasando por 3 zonas geográficas muy diferenciadas con multiculturalidad. Eso fue una escuela enorme. Aprendimos en 5 o 6 años lo que en muchos otros años en otros países no habíamos visto. Lo mismo Ecuador, donde los temas ambientales nos dicen mucho. Nos dicen cuando estalla el conflicto, y en el conflicto no hablan ni las plantas ni los animales, hablan las personas. Entonces ahí es donde nos toca interpretar de qué se queja esta gente y por qué, y buscar la raíz del conflicto. Entonces, a partir de esas experiencias fue más sencillo encarar Colombia, por ejemplo, donde es al revés de México. Tenemos mucha más libertad todas las empresas para desarrollar nuestra operación, y hay una legislación muy específica para cada tema. Si usted se encuentra afrodescendiente, si usted se encuentra indígenas, tiene que hacer esto, esto y esto. Y yo Estado lo acompaño, y funciona, y nos ha funcionado muy bien. Y cuando hubo capítulos irresueltos como temas de territorialidad o de representatividad, nos juntamos todas las empresas a instancias del Estado y nuestras organizaciones. En el caso de Colombia, la ACP sería el homólogo del IAPG, con un rol protagónico para poder resolver el tema territorial y poder trabajar y hacer lo que hoy estamos haciendo todos en Colombia. Y finalmente, el desafío y experiencia que quizás hoy por hoy, el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén, lo tomo como doble desafío. Soy neuquino, ahí empecé en Tecpetrol y de ahí vengo recorriendo y vuelvo a estar ahora con la mira muy puesta en Neuquén, con un enorme desafío donde todas estas cosas que mencionamos de experiencias de ambiente, de territorio, de gente que se queja pero porque no le explicamos lo que hicimos o no entendemos lo que quieren hacer, porque quizás no nos juntamos todos los que tenemos que juntarnos para explicarlo. Creo que estamos haciendo mucho a nivel del IAPG. Las comisiones que se han creado en los últimos años, diría, nos metimos muy de lleno a buscar ver cómo vamos a hacer. Y creo que todo este cúmulo de experiencia va a ser lo que nos va a permitir poder salir en la encrucijada que estamos hoy en Neuquén, porque estamos todos muy enganchados en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sabemos que hay otro conflicto territorial y demás que tenemos que poder enfrentarlo, y creo que estamos más que preparados, así que ahí vamos. Muchas gracias, Pablo. Sandra, nos interesaría saber qué pensás al respecto de la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencian las nuevas generaciones de profesionales en su concepción y actitud hacia la sustentabilidad dentro de la industria? Qué buena pregunta. Yo empecé a trabajar en la industria hace muchos años como trainee. Y cuando empezamos a ver temas ambientales, que fue justamente a pedido del IAPG, nos veían como los raros, es decir, vos no sos una ONG o como una ONG interna. Yo creo que el gran cambio es que todos ustedes han crecido y se han formado hablando de medio ambiente, hablando de temas de sostenibilidad, aceptando la diversidad. Y creo que ese es la mayor diferencia. Es decir, cuando ustedes empiezan a incorporar desde chicos el tema de medio ambiente, de los cuidados al medio ambiente, de la sostenibilidad, es mucho más fácil trasladarlo a nivel del trabajo, porque cuando uno lo vive desde chico, eso es parte de cómo pensás o de cómo te parás frente a un problema. Creo que el gran desafío que tienen es justamente seguir mirando la sostenibilidad en el día a día. Es decir, que la sostenibilidad es parte de todo lo que hacemos. Hoy se habla de sostenibilidad, de ser sostenible, de empresa sostenible, de operación sostenible,
pero yo puedo ser sostenible de muchas maneras, ¿sí? Puedo permanecer de muchas maneras. Creo que lo importante es poder balancear intereses, los intereses nuestros como empresa, los intereses de la población que rodea un proyecto y también tener en cuenta que hay otros intereses, entre comillas, que son los de la propia naturaleza. Nosotros hoy damos por hecho en cualquier proyecto que vamos a seguir teniendo aire limpio para tener una planta y poder emitir determinada cantidad de emisiones. Damos por hecho que tenemos agua para un proyecto de secundaria, damos por hecho que el río va a seguir con agua para una planta o para un campamento. Y ese es el otro concepto de sostenibilidad que tenemos que empezar a incorporar. Y creo que son ustedes los que tienen que hacer ese seguimiento del tema de la sostenibilidad a lo largo, como un tracking, a lo largo de todos los proyectos en los cuales participan. Creo que la gran diferencia es esa, que ustedes lo tienen ya ese chip incorporado. Muchas gracias. Andrea, ¿qué contribuciones puede ofrecer la eficiencia energética a la licencia social, más allá de sus contribuciones de carácter ambiental? Bueno, en general cuando hablamos de eficiencia energética vemos 3 impactos. El primero, que un poco lo comenté, tiene que ver con lo económico, con la reducción de costos de operación o incluso de costos a nivel doméstico y lo que hace que una operación sea más rentable. El otro impacto es que esa energía que dejo de consumir está disponible para otros usos, puede ser otras operaciones de la misma empresa o si lo vemos a nivel país, para otro sector. Y el impacto ambiental, porque siempre que hacemos eficiencia energética, en algún lado de la cadena o de la matriz energética vamos a estar evitando consumir combustibles fósiles y reduciendo la generación de gases de efecto invernadero. Y ese es el impacto positivo que se le ve a la eficiencia energética. Realmente tiene varios otros. Ahí en el gráfico, ese es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía, donde se muestran los distintos impactos positivos que podemos tener incorporando políticas de eficiencia energética. Desde las operaciones, pensándolo desde la industria, no solamente reducimos las emisiones globales, que tienen un impacto positivo indiscutible, también reducimos las emisiones locales, que muchas veces para las empresas son mucho más tangibles, porque la demanda de la comunidad está ahí y es mucho más cercana que la demanda global. Cuando hacemos eficiencia energética reducimos las emisiones, reducimos los particulados, muchas veces reducimos el tema de ruidos. Eso genera un impacto en la calidad de aire y tiene un impacto también sobre la salud, sobre el bienestar de las personas. También si lo vemos a nivel macro, los recursos que dejamos de consumir como país, los recursos económicos que dejamos de consumir como país para comprar energía importada, que hoy importamos de diferentes formas de energía, esos recursos económicos quedan disponibles para otros usos donde el Estado tiene que estar presente y bueno, esos recursos se pueden relocalizar y ayudan a que puedan potenciarse. También es una generación de empleo, es una disciplina relativamente nueva en nuestro país, ya hace varios años que hay empresas que vienen trabajando, pero que cada vez se hace más necesario generar profesionales y técnicos que conozcan, que tengan incorporados estos conceptos, con lo cual también hay una generación de empleo y tiene un impacto positivo. Y bueno, todo lo que eso trae en la cadena productiva, ¿no? De más empleo, más rentabilidad y impactos ambientales positivos. Cualquiera de estos aspectos lo podemos ver a nivel individual, como empresa, incluso como usuarios residenciales de energía y también como país. Es lo mismo, es la misma visión en diferente escala. Ahí vemos algunos otros impactos positivos, pero que están relacionados con eso, ¿no? Con la mejora en la calidad de aire, el impacto en la salud, empleo, disponibilidad de recursos y seguridad energética. Desde el Ministerio de Energía y Minería tenemos 2 objetivos en lo que es energía, que es asegurar el suministro de energía para un país en crecimiento y reducir el impacto sobre el medio ambiente. Tanto con energías renovables como con eficiencia energética aportamos a los dos objetivos sin conflictos. Hay algunas otras fuentes
que quizás generan algún conflicto entre esos dos o algún tironeo entre esos dos objetivos. En este caso no hay ningún conflicto, está absolutamente alineado y podemos trabajar y vamos a estar cumpliendo con los dos objetivos a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, para redondear un poquito el panel, nos gustaría hacer una pregunta transversal para que respondan los tres, aprovechando que estamos los jóvenes profesionales acá. Y la pregunta sería, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería el papel que deberían tener los jóvenes profesionales en lo relacionado a sustentabilidad en el corto y en el mediano plazo? Quien quiera puede comenzar. Bueno, si quieren, no hay orden. yo arranco. Yo creo que el rol de los jóvenes en este aspecto es muy parecido como en otras dimensiones, ¿no? Que tiene un doble rol. Por un lado, la demanda. Creo que cada vez, digamos, los jóvenes demandan más que trabajemos de manera sostenible. Le demandan a las empresas, nos demandan al gobierno. Creo que también eso implica una obligación como usuarios, como ciudadanos, de no solamente demandar, sino también ponerse en un rol de decir, bueno, yo demando, pero actúo de acuerdo a lo que estoy demandando. Y por otro lado, como jóvenes, y ya desde el punto de vista profesional, está el aporte, ¿no? Lo que van a aportar de acá en adelante. Y yo creo que lo importante es que las nuevas generaciones, todo el tema del desarrollo sostenible, lo tengan incorporado en el modelo base, que no sea un plus, que el ingeniero, el arquitecto, cualquier profesional diga, bueno, y además hago mi tarea y además soy sostenible o lo hago de manera sostenible. El tema del desarrollo sostenible o cualquier actividad que hagamos en la industria o como profesionales, hacerlo de manera sostenible tiene que estar implícito, no tiene que ser un plus adicional o algo que, bueno, está bien visto porque está de moda y lo tenemos que incorporar. Y creo que ese es el gran desafío de los jóvenes, incorporar en el quehacer diario todas las dimensiones del desarrollo sostenible para un poco, como comentaban recién los colegas, ya no sea como quizás hace 10, 15 o 20 años donde ni se pensaba en cómo impactábamos en la sociedad o en el ambiente, sino que todo lo contrario, no hagamos ninguna actividad sin plantearnos de antemano cómo esa actividad va a impactar en el ambiente o en el resto de la sociedad. Yo creo que ese es el gran desafío de los jóvenes y no solamente de los jóvenes. La diferencia es que deberíamos aspirar a que los jóvenes lo tengan ya en su ADN, pero creo que es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad, como gobiernos, como empresas, como profesionales, pero cada uno como ciudadano tiene que empezar a actuar de manera de incluir estas dimensiones del desarrollo sostenible. Bueno, ahora yo. Yo creo que fundamentalmente defenderlo fervientemente, o sea, defender la sostenibilidad. En nuestra industria es sumamente importante y ustedes son un motor de cambio y un motor para seguir transitando hacia operaciones cada vez más sostenibles, pero también operaciones cada vez más cuidadas. Ustedes tienen la responsabilidad de incorporar en sus equipos de trabajo esta mirada, una mirada 360, una mirada con muchas opciones, tratar de formar equipos interdisciplinarios, desafiar los proyectos, desafiar la búsqueda de soluciones, desafiar permanentemente lo que ven, lo que reciben, tienen toda la energía sostenible para poder hacerlo. Y creo que ese es el gran motor. Esto de, yo decía, bueno, ustedes ya nacieron con ese chip incorporado. Bueno, tienen que seguir transitando y poniendo cada vez más energía en ese chip para que podamos seguir contribuyendo a tener un mundo sostenible. No nos quedan muchas opciones. Si nos ponemos a mirar, estamos en un mundo con población creciente, cada vez vamos a hacer más, hay demanda de energía que va a seguir creciendo, va a haber un recambio quizás de las energías por energías renovables, pero las energías fósiles van a seguir subsistiendo por un buen tiempo, asociado a la generación de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces tenemos realmente todos, ustedes más que nosotros, un gran desafío para poder seguir transitando el camino de la industria dentro de la sostenibilidad.
En línea con lo que venimos diciendo, en cuanto a la sostenibilidad, yo por ahí la tengo en dos aspectos. En la parte hacia afuera, como dije al principio, poder explicar claramente, ser transparentes en lo que hacemos, en lo que nos vamos a dedicar, en el rol que nos toque en la empresa, cuando tenemos un contacto con gente que por ahí no conoce de nuestra industria, o lo que conoce por ahí no es lo que nosotros sabemos que realmente podemos hacer como industria, trabajar para que eso vaya para el lado que es el correcto. O sea, porque si no podemos desarrollar lo que nuestras empresas hacen, chau sostenibilidad en cuanto a la empresa de la que trabajamos, en la que vivimos. Entonces, el poder ser buen comunicador de lo que hacemos muchas veces implica lo técnico lo tenemos incorporado, lo tenemos muy fuerte, pero también incorporar otros elementos. Cuando nos toca trabajar en culturas distintas, aprender, leer mucho, leer de la historia de países y economía política en muchos casos, para poder entender por qué estamos recibiendo las respuestas que recibimos o las objeciones que recibimos. Y esa es la parte que yo insisto mucho, tiene que ver con la sostenibilidad hacia afuera, los que por ahí nos toca la parte de gestión social, poder explicar claramente o entender antes de salir a explicar, aprender mucho y recién después poder presentar una opción a lo que se dice o a lo que está instalado. Sin eso va a ser difícil que podamos desarrollar lo que queremos como industria. Y en la parte interna de la empresa, lo mismo. Creo que Héctor dijo hoy, a veces ser curioso te castiga en la empresa. Más de una vez, por tener que decir cosas que nadie les esperaba, pero uno pensando en la sostenibilidad, en la reputación de la empresa en la que trabajamos, es decir, mejor frenarlo ahora y no que esto sea después. Tenemos casos interesantes dentro de la empresa de poder entender, sobre todo con cuestiones culturales, que uno a veces quiere hacer una sísmica o perforar, y resulta que ahí hay gente que cuando uno le habla de su Dios y su espíritu miran para abajo porque están en los 20 primeros metros del suelo, y yo quiero poner explosivos y quiero hacer la sísmica porque si no hasta ahí llegamos con nuestro negocio. Eso que hacia el interior lo podamos manejar y saber que va a haber que presentar un trabajo y una discusión y poder hacerlo, y se hace, pero estar convencidos todos de que lo podemos hacer y no imponerlo por la fuerza. Muchas veces requiere que todos los sectores de la empresa estén en conocimiento de qué nos está pasando. Entonces, por ahí a los jóvenes incorporen estas variables desde el principio de un proyecto, no como un requerimiento que a veces hoy nos lo pide, a veces para darnos financiamiento un banco o demás, sino como una forma de encarar la carrera. Yo soy de formación dura, o sea, ingeniero químico, me entiendo bien con los duros y cuadriculados que tenemos habitualmente dentro de las empresas, pero tengo por ahí la plasticidad de entender bien y lograr transmitir hacia adentro. Por ahí esa es la parte que yo insisto de sostenibilidad dentro de la empresa, que tenemos que poder captar cuando alguno de nuestro equipo no está bien y decir es momento de parar, charlar estas cuestiones que son humanas, porque lo mismo, sin equipo no hay empresa y es para lo que trabajamos. Ese es un poco el mensaje, no solo encerrarse en lo que sabemos, en lo que en la universidad nos formó, sino tener esa apertura a poder, a escuchar, estamos rodeados de otras personas igual que nosotros, que le pasan cosas igual que a nosotros. Y cuando vamos a otras culturas, que es distinta a la nuestra, tenemos que rápidamente poder aprenderla, y si no es rápido, hacer lo posible para que sea rápido, si no, hasta ahí vamos a llegar. Ese es un poco el mensaje que quisiera dejar. Bueno, bien, gracias. Les agradecemos a los tres, a Pablo, a Sandra y a Andrea, y los despedimos con un aplauso. Los invitamos a quedarse al siguiente y último panel, que es el panel de economía de la industria oil and gas. Gracias. Muchas gracias.